¿Sabías que el Salmo 91 es mucho más que una simple oración de protección? Es un pacto divino que revela un secreto profundo sobre cómo Dios nos guarda y nos protege en momentos de peligro. En el versículo 1 de este Salmo leemos: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esta declaración no es solo un consuelo, sino una promesa poderosa de que si vivimos bajo la presencia de Dios, Él será nuestra fortaleza y refugio en todo momento. Hoy exploraremos cómo este salmo es, en realidad, una invitación a entrar en un pacto de protección y bendición, una clave espiritual que muchos aún no han comprendido. ¿Estás listo para descubrir el secreto oculto del Salmo 91 y reclamar las promesas de Dios para tu vida? Te aseguro que lo que aprenderás cambiará tu forma de vivir. ¿Sabías que el Salmo 91 es mucho más que una simple oración de protección? Lo que tal vez no sabes es que este salmo es en realidad un pacto divino, una promesa directa de Dios hacia aquellos que eligen vivir bajo su cobertura. Hoy exploraremos este secreto oculto que no solo habla de refugio en tiempos de peligro, sino que revela la clave para activar un pacto eterno de protección, sanidad y bendición. El versículo 1 del Salmo 91 nos introduce al misterio que este salmo encierra. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esta primera frase no es solo un consuelo, es un mandato y una invitación. No se trata simplemente de pedir protección, sino de vivir de tal manera que estemos tan cerca de Dios que su sombra sea nuestra única defensa. Para comprender el alcance profundo de esta promesa, necesitamos mirar más allá de las palabras. Habitar al abrigo del Altísimo no es algo que suceda por accidente. No es algo que se pueda hacer en momentos de aflicción y luego olvidarlo cuando todo esté bien. Habitar es un verbo de permanencia, de intimidad continua. Es una acción intencional. Este pacto se extiende a cada rincón de nuestra vida. Es un compromiso que requiere un cambio de mentalidad y sobre todo de acción. Vivir bajo la protección del Altísimo no se limita a orar en momentos de crisis, sino a vivir cada día en la certeza de que estamos cubiertos por su presencia. El Salmo 91, lejos de ser un simple clamor de auxilio, es un camino a la protección plena y a la seguridad inquebrantable que solo Dios puede ofrecer. Pero para acceder a esta protección necesitamos entender cómo activar ese pacto, cómo permitir que el poder de ese abrigo nos cubra no solo cuando nos sentimos débiles, sino en cada momento de nuestra vida. Imagina por un momento a un soldado cubriéndose bajo un escudo en medio de una batalla feroz. Su confianza no está en el escudo mismo, sino en el guerrero que lo lleva, en el líder que lo guía y en la seguridad de que ha sido entrenado para utilizarlo correctamente. De igual manera, el Salmo 91 nos presenta a Dios como ese guerrero protector, ese líder que nunca fallará. La protección que se ofrece aquí es un acto de amor y de fidelidad, pero también es un llamado a permanecer cerca, a buscar su presencia y no solo su mano. En la vida cotidiana, muchos de nosotros solemos buscar la protección de Dios solo cuando nos enfrentamos a dificultades. Buscamos a Dios cuando el diagnóstico médico llega, cuando la economía está tambaleante o cuando las relaciones se desmoronan. Pero el Salmo 91 nos invita a mucho más. Nos invita a habitar, a estar bajo la sombra de ese abrigo, no solo cuando las tormentas nos golpean, sino a diario, en cada paso, en cada decisión. Es un pacto activo, una relación constante con Él. Este pacto no es una promesa abstracta ni una bendición que solo se pueda reclamar en tiempos de crisis. De hecho, los versos que siguen en el Salmo 91 desvelan una serie de promesas que no solo son aplicables en momentos difíciles, sino que abarcan todo el espectro de nuestra vida. Nos promete protección contra las plagas,
las enfermedades, la destrucción y hasta las trampas del enemigo. Pero más importante aún, nos promete la compañía constante del Señor. Aquella compañía que nos da la certeza de que no importa lo que venga, Él está con nosotros. En la vida de los cristianos muchas veces sentimos que el mundo es un lugar inseguro, donde las amenazas vienen de todas partes. En esos momentos este salmo se convierte en un refugio. Sin embargo, es crucial entender que esta protección no es solo un escape de las dificultades externas, sino una garantía de seguridad interna. Vivir bajo la sombra del Omnipotente significa tener paz en medio de la tormenta, tener la seguridad de que, aunque los vientos soplen fuerte, no seremos arrastrados. A lo largo de las Escrituras vemos cómo Dios ha estado dispuesto a hacer pactos con su pueblo, pactos que no solo eran para protegerlos de sus enemigos, sino para guiarlos, para darles propósito. En Génesis, Dios hace un pacto con Noé, asegurando que nunca más destruiría la tierra con un diluvio. Más tarde, Él establece un pacto con Abraham, prometiéndole que su descendencia sería una bendición para todas las naciones. Y por supuesto, el pacto final a través de Jesús, quien con su sacrificio abrió un camino eterno para todos aquellos que se acercan a Dios con fe. El Salmo 91 se coloca en esta tradición de pactos divinos, pero con una particularidad: ofrece una protección integral. No solo nos promete seguridad física, sino también emocional y espiritual. En el versículo 3, por ejemplo, dice: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Aquí encontramos dos poderosas promesas. Primero, que Dios nos librará de los peligros inesperados, de esas trampas que el enemigo pone en nuestro camino para hacernos tropezar. Y segundo, que nos protegerá de la peste destructora, esa plaga que no solo ataca el cuerpo, sino que también destruye el alma, la esperanza y el bienestar interior. En los tiempos de Jesús, cuando la multitud lo seguía, muchos buscaban refugio en Él, no solo porque querían una solución inmediata para sus problemas, sino porque querían experimentar esa seguridad y paz que Él ofrecía. De igual manera, hoy en día, el Salmo 91 nos invita a caminar con Dios de manera constante. No debemos esperar a estar al borde del abismo para clamar por su ayuda. La protección de Dios está disponible para todos aquellos que habitan, que buscan su rostro cada día. La clave está en no solo pedir ayuda cuando el peligro está cerca, sino en vivir diariamente bajo su sombra, en su presencia. Cuando consideramos el significado de morará bajo la sombra del Omnipotente, Cotálara, entendemos que no se trata solo de estar protegidos, sino de ser transformados. Estar bajo la sombra de Dios nos cambia, nos da nueva perspectiva, nos llena de esperanza y sobre todo nos fortalece. No importa cuán fuerte sea el viento, cuando estamos bajo la sombra del Omnipotente, estamos en el lugar más seguro que podríamos estar. Esto no significa que no enfrentaremos dificultades, sino que las enfrentaremos con la certeza de que no estamos solos. Ahora bien, si Dios ha hecho este pacto, ¿cómo podemos nosotros reclamar las bendiciones que Él nos promete? En el Salmo 91 no basta con simplemente decir que confiamos en Dios. El versículo 14 nos da la clave para activar este pacto. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. El primer paso es amar a Dios y el segundo es conocer su nombre. Entender quién es Él en nuestra vida y caminar de acuerdo a su voluntad. Este pacto no es solo una promesa pasiva, sino que requiere nuestra participación activa.
Hoy te invito a reflexionar sobre esta pregunta. ¿Estamos realmente viviendo bajo la sombra del Omnipotente o solo buscamos su protección en momentos de crisis? El pacto de Dios es mucho más que un consuelo temporal. Es una invitación a vivir una vida plena, protegida, guiada y bendecida. No se trata solo de la ausencia de peligro, sino de la presencia constante de Dios en nuestra vida. Este es el secreto oculto del Salmo 91. No es solo una oración de protección, es un pacto eterno de intimidad y seguridad con el Creador del universo. El Salmo 91 comienza con una frase que enciende una verdad profunda sobre nuestra relación con Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esta declaración no es un simple deseo o esperanza, sino una verdad radical, una promesa que desafía nuestra comprensión y redefine nuestra vida cotidiana. Es en esta primera línea que se revela el primer secreto del pacto. La protección divina no se encuentra en un acto aislado de oración o clamor, sino en el hábito constante de vivir bajo la cobertura de Dios. Habitar, según la Biblia, implica mucho más que una mera visita o una petición ocasional. Habitar es hacer del lugar donde estamos algo permanente. Dios no nos invita a simplemente refugiarse en Él en momentos de angustia, sino a hacer de su presencia nuestro hogar. Es un compromiso que va más allá de buscar a Dios solo cuando la tormenta se avecina. Es estar tan cerca de Él que su protección se convierte en un refugio constante. Un refugio que no solo cubre los momentos de adversidad, sino que guía cada uno de nuestros pasos. La idea de habitar al abrigo del Altísimo refleja la relación que Dios desea tener con nosotros, una relación de cercanía, intimidad y permanencia. El abrigo que se menciona no es un refugio pasajero, ni una protección momentánea, sino una cobertura continua que nos cubre en todo momento. En la antigüedad, los abrigos eran símbolo de refugio y seguridad, especialmente en las regiones donde el clima podía ser extremo. Si pensáramos en el contexto de esa época, el abrigo representaba algo esencial para la supervivencia, algo que sin importar las circunstancias garantizaba calor, refugio y protección. Así, cuando Dios nos invita a habitar en su abrigo, nos está invitando a permanecer bajo su cuidado ininterrumpido. Esto requiere una decisión activa de parte nuestra. No basta con saber que Dios está presente. Es necesario que busquemos esa cercanía, que hagamos de Él nuestro refugio diario. Vivir al abrigo del Altísimo no es una opción pasiva, sino una elección consciente. Significa que día tras día decidimos permanecer en su presencia, que en cada situación de la vida buscamos su guía, su protección y su compañía. Es un acto de confianza y de dependencia, sabiendo que solo bajo su sombra estamos verdaderamente seguros. El versículo 1 del Salmo 91 también nos habla de cómo este acto de habitar se conecta con un lugar de sombra, la sombra del Omnipotente. La sombra en las Escrituras no solo habla de protección, sino también de cercanía. En la antigüedad, cuando alguien estaba a la sombra de una figura prominente, era una señal de protección directa y de estar en la cercanía de esa persona. La sombra de un rey, por ejemplo, era un lugar de honra y seguridad. De igual forma, la sombra del Omnipotente es un lugar donde encontramos refugio y donde podemos descansar tranquilos, sabiendo que estamos bajo la vigilancia amorosa de Dios. Es importante notar que vivir bajo la sombra del Omnipotente no significa que estaremos exentos de dificultades, sino que en medio de las dificultades Él estará con nosotros, guiándonos y protegiéndonos. Este salmo no nos promete que nunca
enfrentaremos problemas o peligros, pero sí nos asegura que, incluso en medio de esos momentos, estamos bajo la cobertura de un Dios todopoderoso que cuida de nosotros con amor y fidelidad. A lo largo de la Biblia, Dios ha demostrado su poder y capacidad para proteger a su pueblo. Desde la protección del pueblo de Israel en Egipto, donde los israelitas fueron resguardados por la sangre del Cordero, hasta la promesa de Jesús en Mateo 28:20, donde nos dice: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta sombra de protección es eterna y no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra disposición de habitar en ella. El Salmo 91 nos llama a un compromiso con Dios, un compromiso de estar cerca de Él y de vivir bajo su cuidado. No es suficiente con desear ser protegidos. Debemos hacer de su presencia nuestro hogar. Y esto implica un cambio de mentalidad. Vivir bajo la sombra del Omnipotente requiere que cambiemos nuestra perspectiva sobre la vida, que entendamos que no estamos solos en nuestro caminar. No importa cuán inciertos sean los tiempos que vivimos o cuán grande sea la tormenta que enfrentemos, al habitar bajo su sombra encontramos consuelo y seguridad. Esto también nos invita a una vida de fe activa. Habitar en el abrigo del Altísimo no es algo que sucede automáticamente solo porque conocemos el versículo. No es algo que simplemente ocurre al decir unas palabras de oración. Implica un esfuerzo consciente y una decisión diaria de buscar a Dios, de leer su palabra, de orar con un corazón sincero y de caminar en obediencia a su voluntad. La fe activa no solo cree en las promesas de Dios, sino que las reclama, las vive y las experimenta. En la vida cotidiana muchas veces buscamos refugios temporales ante los desafíos de la vida. Buscamos consuelo en cosas materiales, en las relaciones humanas o en nuestras propias fuerzas. Sin embargo, el Salmo 91 nos recuerda que la verdadera protección no se encuentra en lo que el mundo ofrece, sino en la presencia constante de Dios. Solo al habitar bajo su abrigo experimentamos una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que nos mantiene firmes en medio de las tormentas de la vida. Es fundamental que entendamos que este pacto de protección y refugio no es algo que Dios nos da de manera superficial. Es un pacto profundo, una relación estrecha que se construye a través de la obediencia, la fe y la búsqueda constante de su presencia. A través de este pacto, Dios se compromete a ser nuestro protector, nuestro refugio y nuestra fortaleza. Y cuando vivimos bajo su sombra, no solo estamos siendo protegidos, sino que estamos siendo transformados. Porque la proximidad a Dios cambia nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma de reaccionar ante los problemas y nuestra manera de enfrentar las adversidades. Al meditar sobre el Salmo 91 es imposible no notar que la clave de este pacto radica en nuestra disposición a habitar en la presencia de Dios. Al hacer de Él nuestro refugio diario, no solo estamos reclamando su protección, sino también su paz, su fortaleza y su gracia. Y al vivir bajo la sombra del Omnipotente, descubrimos que, sin importar lo que venga, estamos seguros en su amor inquebrantable. El pacto de protección que nos ofrece el Salmo 91 es mucho más que una promesa de seguridad externa. Es una invitación a vivir una vida en completa dependencia de Dios, a caminar cada día bajo su cobertura y a experimentar en cada momento el consuelo y la paz que solo Él puede ofrecer. Así, cuando enfrentemos las dificultades de la vida, no lo haremos desde la desesperación, sino con la confianza de que estamos bajo la sombra del Omnipotente, seguros en su amor, protegidos por su poder. Dios no solo promete guardarnos en los momentos difíciles, sino que desea que vivamos cada día en la seguridad de su presencia. Este es el pacto que el Salmo 91 nos invita a abrazar.
Una vida de confianza, dependencia y cercanía con Él, bajo la constante sombra de su amor y protección. La imagen de la sombra del Omnipotente en el Salmo 91 es una de las metáforas más poderosas que encontramos en la Escritura. En un mundo lleno de incertidumbres y amenazas, la sombra del Omnipotente es un refugio inquebrantable. Al decir que moramos bajo la sombra del Omnipotente, el salmista no se refiere solo a una protección pasajera, sino a un lugar de constante refugio, una zona de paz y seguridad donde el creyente puede descansar completamente, sin temor a lo que el futuro pueda traer. Esta sombra no es una cobertura temporal ni una simple metáfora, es la promesa de que Dios mismo nos rodea, nos guarda y nos sostiene. En las Escrituras la sombra a menudo simboliza la cercanía de Dios. En el Antiguo Testamento, Moisés se acercó a la roca en el desierto y al estar en la presencia de Dios fue cubierto por su gloria de tal forma que no pudo ver su rostro, pero pudo estar a la sombra de su mano poderosa. Esta experiencia no solo muestra la seguridad de estar cerca de Dios, sino también la gloria y el poder de su presencia. De manera similar, en el Salmo 91, la sombra no solo habla de protección, sino de la cercanía a la cual tenemos acceso como hijos de Dios. El salmista nos invita a entrar bajo esa sombra, a acercarnos y a refugiarnos en el abrigo del Altísimo. Pero para entender verdaderamente el significado de esta sombra, debemos primero entender la naturaleza de quien la ofrece. Dios, el Omnipotente, el Creador de los cielos y la tierra, no es un ser distante ni inaccesible. Él, el Señor Todopoderoso, se ha comprometido a estar con nosotros de manera cercana, inquebrantable. La sombra del Omnipotente es el símbolo de esa cercanía, esa protección que no se aleja, que nunca se aparta de nosotros. Esta sombra es un lugar donde el temor se disipa, donde la ansiedad se desvanece y donde la paz gobierna en nuestro corazón. A lo largo de la Biblia vemos cómo la sombra de Dios ha sido un refugio para su pueblo. En Éxodo 13, 21 a 22, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios se les manifestó como una columna de nube de día y como una columna de fuego de noche, guiándolos en su travesía por el desierto. La nube los protegía del calor abrasante del sol y esa presencia de Dios representaba su sombra, su refugio, su dirección y protección. No solo los guiaba, sino que les ofrecía un amparo constante en medio de la dureza del desierto. Esa nube representaba la sombra del Omnipotente, una sombra que no solo les cubría físicamente, sino también espiritualmente. Dios, en su bondad, ha proporcionado este tipo de sombra a lo largo de la historia para su pueblo, mostrándonos que vivir bajo su sombra no es solo un beneficio físico, sino una bendición espiritual profunda. El salmista nos dice que el que habita en este lugar de cercanía con Dios morará bajo su sombra. Y esta no es una sombra cualquiera, no es una sombra pasajera, sino la sombra de aquel que tiene todo poder en el cielo y en la tierra. En esa sombra encontramos refugio, protección, paz y un consuelo que no se encuentra en ninguna otra parte. Esta sombra no es una protección que depende de circunstancias externas, sino de la presencia interna de Dios. Cuando estamos bajo la sombra del Omnipotente, no estamos sujetos a los vaivenes del mundo, a las crisis externas o a las luchas diarias. Aunque esas circunstancias pueden seguir existiendo, nuestra seguridad no depende de ellas, sino de la presencia de Dios. La sombra del Omnipotente nos mantiene firmes y seguros, sin importar las tormentas que puedan surgir a nuestro alrededor. Es un refugio que nos guarda
no solo de los ataques visibles, sino también de los enemigos invisibles. Las dudas, el miedo, la ansiedad, la desesperación. Es una sombra que alivia el alma y otorga paz a aquellos que se acercan a ella con fe. En el Evangelio de Mateo, Jesús también nos habla de la importancia de la cercanía con Él. En Mateo 11, 28 a 30 nos invita a venir a Él cuando estamos fatigados y cargados, prometiéndonos descanso. Él mismo, en su humanidad, se convirtió en el refugio y la sombra para todos los que buscan consuelo y paz. La invitación es clara. Si buscamos a Dios y moramos bajo su sombra, encontraremos descanso, protección y renovación. La sombra del Omnipotente, en su amor infinito, es un refugio perfecto, no solo para nuestras vidas físicas, sino también para nuestras almas. La protección que ofrece esta sombra no es solo una protección pasiva, sino una activa. En ella encontramos el consuelo de saber que no importa lo que enfrentemos, no estamos solos. La sombra del Omnipotente nos da la confianza de que estamos rodeados por su presencia. No solo estamos protegidos, sino que estamos sostenidos por su poder. Así, en medio de las dificultades, podemos caminar con la certeza de que aunque las amenazas se acerquen, la sombra de Dios está sobre nosotros, resguardándonos. Además de ser una sombra de protección, es una sombra que también guía. En el desierto, Dios no solo protegió a los israelitas del calor abrasante, sino que les mostró el camino. La sombra del Omnipotente no solo cubre y protege, sino que también señala el camino por donde debemos andar. En nuestra vida diaria, al vivir bajo esta sombra, Dios nos guía, nos da dirección y sabiduría para tomar decisiones correctas. Nos orienta para que no caigamos en las trampas que el enemigo ha colocado en nuestro camino. La sombra del Omnipotente es, por tanto, un refugio completo. Nos cubre, nos protege, nos guía y nos restaura. Es fácil caer en la tentación de pensar que la sombra de Dios solo está disponible en tiempos de crisis. Sin embargo, el Salmo 91 nos muestra que esta sombra no es solo para los momentos difíciles. Vivir bajo la sombra del Omnipotente es un estilo de vida, es un llamado a vivir en la constante dependencia y cercanía con Dios. No se trata solo de acercarse a Él en momentos de dificultad, sino de hacer de Él nuestra morada constante, de vivir en su presencia día tras día. En la vida cristiana, esta es una invitación a permanecer cerca de Dios, a caminar junto a Él en cada paso, a buscar su rostro en todo momento. La sombra del Omnipotente es el lugar donde encontramos lo que necesitamos para vivir de acuerdo con el propósito de Dios. En esa sombra nuestras vidas son transformadas, porque no estamos simplemente buscando protección, sino una relación más profunda con aquel que es nuestra fuente de vida. Al vivir bajo esta sombra, descubrimos que el temor ya no tiene cabida, porque sabemos que estamos cubiertos por la presencia de Dios, el Todopoderoso, el que tiene control sobre todas las cosas. Al meditar en este poderoso concepto, es vital que entendamos que la sombra de Dios no es algo que solo debemos invocar en tiempos de prueba. Vivir bajo esta sombra es una decisión diaria de caminar con Él, de buscar su presencia, de ser guiados por su Espíritu. En los días de calma, al igual que en los de tormenta, la sombra del Omnipotente es nuestro lugar seguro, nuestra fortaleza. Al acercarnos a Él y permanecer bajo su sombra, encontramos una paz que el mundo no puede dar. No importa lo que venga, no importa cuán oscuros sean los tiempos, el refugio bajo la sombra del Omnipotente permanece firme y constante. Este es el lugar de descanso, el lugar donde encontramos seguridad, donde nuestros miedos se disipan
y donde podemos reposar confiados en la protección de aquel que tiene todo poder en sus manos. Así, el Salmo 91 nos ofrece no solo una promesa de protección, sino un recordatorio de que en todo momento podemos vivir bajo la sombra del Omnipotente, seguros y protegidos en su presencia. Cuando abrimos el Salmo 91, la primera promesa que encontramos es la de protección. Sin embargo, esta protección no se limita a un simple resguardo físico, sino que se extiende a dimensiones mucho más profundas de nuestra vida. La belleza del Salmo 91 radica en su capacidad para trascender las dificultades inmediatas y ofrecernos una visión holística de la protección divina, una protección que no solo guarda nuestros cuerpos, sino también nuestros corazones, nuestras mentes y nuestras almas. El versículo 3 dice: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Esta promesa nos habla de un resguardo total, una cobertura que no solo previene daños visibles, sino que también nos protege de las acechanzas invisibles que podrían destruirnos de maneras que no siempre comprendemos. El lazo del cazador es una figura poderosa en la Escritura. Nos habla de las trampas que el enemigo coloca para atraparnos, de aquellas situaciones que parecen inofensivas, pero que al caer en ellas pueden llevarnos a una destrucción lenta pero segura. Pero el pacto de Dios no solo nos promete escapar de esos lazos, nos ofrece la protección de su mano poderosa, capaz de liberar nuestras vidas de cualquier tipo de trampa, sea espiritual, emocional o física. La protección espiritual que Dios nos ofrece va mucho más allá de un simple refugio ante los peligros evidentes. Hay un resguardo profundo, interno, que Dios extiende a todo aquel que habita en su sombra. Este es un resguardo que va directamente al corazón, que toca las áreas más vulnerables de nuestra existencia, las áreas donde el enemigo intenta sembrar desánimo, duda y desesperación. La peste destructora que menciona el Salmo no es solo una enfermedad física, sino también una enfermedad espiritual, el temor, la ansiedad, la tristeza profunda, la falta de esperanza. Dios promete liberarnos de esas pestes que nos acechan desde dentro, que nos destruyen lentamente mientras permanecemos en la sombra de su protección. El Salmo 91 no es una promesa aislada, sino que se conecta con una serie de promesas dadas a lo largo de la Biblia. En Isaías 53 vemos una imagen similar. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Este pasaje nos recuerda que la protección que recibimos no solo se limita a evitar peligros, sino que también implica la sanidad y restauración de nuestras almas. Jesús vino a darnos paz, no solo en un sentido superficial, sino una paz profunda, una paz que restaura lo que ha sido roto por el pecado, por la carga emocional, por las heridas del pasado. En el versículo 4 del Salmo 91 encontramos una imagen poderosa. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Aquí el salmista utiliza la metáfora de un ave que extiende sus alas para proteger a sus crías. Esta imagen es un recordatorio de que bajo la sombra del Omnipotente encontramos un refugio tan seguro como el nido de un pájaro, donde cada uno de nosotros es cuidado con ternura y compasión. Dios no solo nos ofrece una protección de emergencia, sino una protección continua, una cobertura que es constante y segura, una que nunca se aparta de nosotros, sino que nos envuelve tanto en nuestro espíritu como en nuestra mente. Esta es la clave que muchos no alcanzan a comprender. El Salmo 91 no solo habla de lo que Dios nos protege de las circunstancias externas, sino de lo que Él quiere hacer en lo más profundo de nuestro ser. Nos protege de la desesperación que nos consume,
de la angustia que nos arrebata la paz, de la confusión que nos impide avanzar. En lugar de dejarnos a merced de nuestras emociones, pensamientos y miedos, Él quiere ofrecernos una paz que supera todo entendimiento, una paz que es tan sólida como el refugio que nos ofrece bajo su sombra. Cuando caminamos bajo esta sombra, estamos viviendo la realidad de las promesas espirituales del Salmo 91. La protección no es solo para el cuerpo, sino para el alma. En la vida cristiana muchas veces nos enfocamos en las acciones largas, más andar en bendiciones materiales o físicas que Dios nos ofrece, pero olvidamos que las promesas más poderosas de este salmo son aquellas que afectan nuestro ser interior. Dios quiere sanarnos de las heridas emocionales, librarnos de las cargas espirituales y guiarnos hacia una vida de verdadera libertad. Esa libertad es más que solo estar a salvo de las amenazas externas. Es vivir en la plenitud de lo que Él tiene para nosotros. Es tener una mente renovada, un corazón sano y un espíritu firme. El versículo 5 del Salmo 91 nos dice: no temerás el terror nocturno, ni la saeta que huele de día. Aquí encontramos un recordatorio de que la protección divina no se limita solo a los peligros visibles. Muchas veces los mayores temores son aquellos que no podemos ver, aquellos que acechan en la oscuridad de la noche o que se esconden en las sombras de nuestra mente. La saeta que huele de día representa las flechas invisibles que el enemigo lanza contra nosotros, los pensamientos negativos, las mentiras que nos susurran al oído, las acusaciones, el rechazo. Pero el Salmo 91 nos asegura que no debemos temer porque estamos bajo la protección constante de Dios y esas flechas no podrán alcanzarnos. La promesa de no temer también nos habla de un cambio radical en nuestra forma de vivir. Vivir bajo la protección de Dios significa que podemos caminar en paz, con confianza, sabiendo que Él está con nosotros en cada momento. No importa cuán intensos sean los miedos o cuán oscuros parezcan los días. La protección de Dios nos da la seguridad de que estamos siendo guardados, no solo físicamente, sino emocionalmente y espiritualmente. Esta es una protección que afecta todas las áreas de nuestra vida. Una protección que va más allá de lo que podemos entender, que nos cubre de los ataques visibles e invisibles, que nos fortalece en medio de las tormentas. La promesa de protección que ofrece el Salmo 91 está profundamente conectada con la paz de Dios. Cuando estamos bajo la sombra del Omnipotente, no solo somos protegidos, sino que también somos renovados, restaurados y sanados. Dios no nos protege solo para evitar que suframos, sino para transformarnos, para que podamos experimentar su paz y su amor de una manera tangible. Esta es la verdadera bendición de vivir bajo su sombra, la paz que viene de saber que estamos seguros en su presencia, que no importa lo que pase, Él está con nosotros, guardándonos, guiándonos y fortaleciéndonos. Al meditar sobre las promesas del Salmo 91, nos damos cuenta de que estas promesas no son solo para una ocasión especial, ni para un momento de crisis, sino para toda la vida. Vivir bajo la sombra del Omnipotente es vivir en un estado constante de protección, de paz, de confianza en que no estamos solos. Esta es una paz que no depende de las circunstancias, sino de la presencia constante de Dios en nuestras vidas. Cada día que decidimos habitar bajo su sombra, reclamamos estas promesas. Permitimos que su paz inunde nuestra mente y nuestro corazón. Y caminamos seguros, sabiendo que su protección no solo cubre nuestro cuerpo, sino toda nuestra vida. Las promesas espirituales del Salmo 91
son un recordatorio de que Dios no solo nos quiere libres de peligros físicos, sino completamente libres en todos los aspectos de nuestra vida. Nos invita a vivir una vida de completa confianza, de absoluta dependencia de Él. Y al vivir bajo su sombra, encontramos la paz que solo Él puede dar, una paz que permanece, que no se desvanece con las circunstancias, sino que permanece firme en su presencia. Así, este salmo no solo nos ofrece una protección exterior, sino una bendición interna, una paz profunda que sobrepasa todo entendimiento. Al reflexionar sobre las promesas contenidas en el Salmo 91, no podemos dejar de notar que aunque Dios ofrece su protección y resguardo, hay un principio fundamental que se establece como el motor de todo este pacto: la fe activa. Vivir bajo la sombra del Omnipotente no es solo una cuestión de saber que Dios está ahí para protegernos, sino de creer y reclamar activamente su protección, confiando plenamente en su fidelidad. La fe es la llave que desbloquea todas las bendiciones que el Salmo 91 promete. Y sin esa fe activa, la cobertura divina no puede ser vivida en su totalidad. En el versículo 9, el salmista dice: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Aquí encontramos una afirmación clave. Al poner a Dios como nuestra esperanza y hacer de Él nuestro refugio constante, estamos activando ese pacto. No es suficiente con reconocer intelectualmente que Dios puede protegernos. Necesitamos poner nuestra confianza en Él y vivir de acuerdo con esa confianza. Esta fe no es una simple creencia pasiva, sino una confianza activa que se manifiesta en nuestras acciones diarias. La fe activa es aquella que no solo espera que las promesas de Dios se cumplan, sino que se mueve, que actúa en base a lo que cree. Es la fe que cree en la palabra de Dios y toma pasos concretos hacia el cumplimiento de esas promesas. En este sentido, la fe no es solo una creencia abstracta, sino una acción constante que nos lleva a vivir bajo la protección y las promesas que Dios nos ofrece. Es un acto continuo de confiar y actuar según esa confianza. La fe activa, por tanto, nos invita a vivir en una constante postura de dependencia y obediencia a Dios, sabiendo que Él es quien proveerá, protegerá y guiará cada paso que demos. La Escritura nos recuerda constantemente que la fe sin obras es muerta. Santiago 2:26. La fe no es solo algo que se dice en momentos de dificultad. Es algo que debe estar presente en cada decisión que tomamos, en cada pensamiento que cultivamos. Si realmente creemos que Dios es nuestro refugio, entonces debemos vivir como si Él fuera nuestro refugio, actuando en base a esa creencia. Esto significa no solo orar por protección, sino también vivir bajo esa protección, confiando en que Dios no permitirá que nada nos destruya sin su consentimiento. La fe activa no solo se expresa en oraciones, sino en la forma en que enfrentamos cada circunstancia con confianza en su fidelidad. El Salmo 91 no solo nos habla de lo que Dios hará, sino de lo que debemos hacer para reclamar esas bendiciones. La promesa de protección está condicionada a nuestra disposición de hacer de Dios nuestro refugio, nuestra esperanza, nuestra confianza. No es suficiente con esperar que la protección divina caiga sobre nosotros sin un compromiso personal. Si realmente deseamos vivir bajo la sombra del Omnipotente, debemos buscar esa cercanía y hacer de Él nuestro lugar de descanso y seguridad. No podemos esperar que Dios nos cubra si no estamos dispuestos a vivir bajo su cobertura de manera constante. La fe activa también tiene un impacto directo en nuestra paz interior. Cuando vivimos por fe, no estamos confiando en nuestras propias fuerzas, sino en la fidelidad de Dios.
Al poner nuestra esperanza en Él, nuestras preocupaciones se desvanecen porque sabemos que Él tiene el control absoluto. La fe nos permite descansar, no en nuestra capacidad de manejar la situación, sino en la certeza de que Dios ya tiene todo resuelto. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, como nos dice Filipenses 4.7, solo se experimenta cuando vivimos por fe, confiando plenamente en que el Señor es nuestra protección y refugio. El versículo 14 del Salmo 91 refuerza esta idea diciendo: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Aquí la clave para activar la protección divina está en poner nuestro amor en Dios y conocer su nombre. Este conocimiento no es simplemente una comprensión intelectual de quién es Dios, sino una relación profunda con Él. Conocer su nombre es conocer su carácter, su naturaleza, su fidelidad. Al poner nuestra confianza en Él, al conocerle profundamente y amarle con todo nuestro corazón, activamos su poder de protección en nuestras vidas. Es importante entender que esta protección no es algo que Dios nos da por defecto, sino que es el resultado de una relación activa y constante con Él. Dios promete que nos protegerá, pero esa protección solo se experimenta plenamente cuando vivimos en la seguridad de su presencia, cuando buscamos su guía en todo momento y confiamos en su poder para librarnos de todo mal. Esta protección no es solo física, sino que se extiende a todas las áreas de nuestra vida, nuestras emociones, nuestra mente, nuestras relaciones y nuestra vida espiritual. Cuando vivimos en fe, esa protección se extiende a todas las áreas de nuestra vida, guardándonos y guiándonos en cada paso. La fe activa también se manifiesta en la forma en que oramos. La oración es uno de los medios a través de los cuales activamos la protección divina en nuestras vidas. No oramos solo por pedir, sino para alinearnos con la voluntad de Dios, para confiar en su poder y para recibir de Él la sabiduría necesaria para enfrentar cualquier situación. La fe en la oración es confiar plenamente en que cuando clamamos a Dios, Él nos oye y responde. Y aunque a veces la respuesta no sea inmediata o como esperábamos, podemos confiar en que su voluntad es perfecta y que su protección está siempre presente, incluso cuando no podemos verla de inmediato. Es posible que en algunos momentos de nuestra vida nos sintamos tentados a dudar de la fidelidad de Dios. Las dificultades pueden hacernos cuestionar si realmente estamos bajo su protección. Pero el Salmo 91 nos asegura que cuando hacemos de Dios nuestro refugio, podemos descansar tranquilos. Vivir bajo la sombra del Omnipotente no significa que no enfrentaremos pruebas, sino que podemos estar seguros de que, aun en medio de esas pruebas, Él está con nosotros, guiándonos, protegiéndonos y transformándonos. La fe activa nos permite ver más allá de las circunstancias y enfocarnos en la fidelidad de Dios, sabiendo que Él nunca nos dejará ni nos desamparará. Al reclamar este pacto de protección, también estamos afirmando nuestra dependencia total de Dios. La fe activa no es una fe que busca soluciones rápidas o fáciles, sino una fe que se somete a la voluntad de Dios y confía en que su plan es perfecto. Es una fe que nos lleva a descansar en su soberanía, incluso cuando no entendemos todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Esta es la clave para experimentar la paz que viene de vivir bajo la sombra del Omnipotente. No es una paz superficial que depende de las circunstancias, sino una paz profunda que proviene de confiar en que Dios tiene el control absoluto sobre nuestras vidas. La fe activa también implica una actitud de obediencia. Dios no solo quiere que confiemos en Él, sino que también actuemos conforme a su voluntad. Cuando actuamos en obediencia, estamos demostrando nuestra confianza en su sabiduría y en sus promesas. La obediencia no es una carga,
sino una respuesta natural a la fe que tenemos en Él. Al obedecer, abrimos la puerta a las bendiciones que Él tiene reservadas para nosotros, porque sabemos que su voluntad es siempre lo mejor para nuestras vidas. El pacto de protección que Dios nos ofrece en el Salmo 91 no es algo que debamos recibir pasivamente. Requiere una respuesta activa de fe y obediencia. Un compromiso de vivir bajo la sombra del Omnipotente día tras día, confiando en su fidelidad y actuando según su voluntad. Al hacer esto experimentamos no solo su protección, sino también su paz, su sabiduría y su fortaleza. Y cuando vivimos en este pacto de fe activa, podemos estar seguros de que estamos completamente cubiertos por su amor, guiados por su espíritu y protegidos por su poder. El Salmo 91 es un refugio de protección física y espiritual, pero también es un muro de defensa contra las fuerzas del mal. Cuando consideramos el contexto completo de este Salmo, descubrimos que sus promesas no solo nos ofrecen paz interior o seguridad en tiempos de crisis, sino que también nos colocan bajo la cobertura de Dios, protegiéndonos de los ataques del enemigo, de las trampas espirituales que buscan desestabilizarnos y apartarnos del camino de la fe. Esta protección espiritual es uno de los aspectos más poderosos del Salmo 91, y entender cómo podemos activarla en nuestra vida diaria es crucial para vivir bajo la sombra del Omnipotente. El versículo 3 comienza de manera muy clara, mencionando que Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Estas palabras no solo se refieren a los peligros físicos que acechan, sino a aquellos ataques invisibles que el enemigo coloca para atrapar nuestras almas. Las trampas del cazador representan las estrategias sutiles y a menudo imperceptibles del enemigo para desviar nuestra atención de Dios. Es un recordatorio de que no solo estamos luchando contra fuerzas visibles, sino también contra un enemigo espiritual que busca robar, matar y destruir. Juan 10:10. Esta es la realidad que enfrentamos todos los días. Un enemigo que acecha, buscando cualquier oportunidad para sembrar discordia, desánimo y confusión en nuestra vida. El Salmo 91 nos asegura que cuando habitamos bajo la sombra del Altísimo, esas fuerzas malignas no pueden alcanzarnos. La protección que Dios ofrece no es solo una garantía contra los males tangibles, sino una defensa constante contra el mal espiritual que acecha desde las sombras. La peste destructora mencionada aquí puede simbolizar la obra del enemigo en nuestras vidas. Enfermedades del alma, desconfianza, falsas acusaciones, pensamientos que nos hunden en el temor y la desesperación. La cobertura de Dios es tan completa que incluso en medio de los ataques invisibles, Él está con nosotros, protegiéndonos de todo mal. El versículo 7 también ofrece una imagen poderosa de esta defensa. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Esta es una afirmación contundente de que incluso cuando las fuerzas del mal parecen avanzar contra nosotros en masa, la protección divina nos preservará. Las batallas espirituales son reales, pero el Salmo 91 nos recuerda que no luchamos solos. Dios está a nuestro lado y su cobertura es más poderosa que cualquier ataque que el enemigo pueda lanzar. Incluso si los ejércitos del mal se alinean contra nosotros, no prevalecerán. La promesa de Dios es que bajo su sombra estamos completamente seguros. La clave para entender este versículo radica en el concepto de 1000 caerán a tu lado y 10.000 a tu diestra. No se trata de una simple imagen de números, sino
sino de la realidad de que en el reino espiritual las fuerzas del mal pueden atacar de muchas formas, pero no tienen poder sobre aquellos que viven bajo la protección de Dios. El enemigo puede usar diversas tácticas para desestabilizarnos. Distracciones, tentaciones, dudas, tentativas de destruir nuestra paz interior. Pero la protección de Dios está destinada a ser un escudo que nos rodea en cada momento. Esto no significa que nunca enfrentaremos dificultades, pero sí significa que aunque esas dificultades sean reales, no estamos solos en la lucha. Dios se convierte en nuestra defensa espiritual, nuestra fortaleza inquebrantable, el que nos sostiene y nos guía a través de cada batalla. Al vivir bajo la sombra del Omnipotente, estamos bajo la cobertura de un Dios que tiene poder sobre todas las fuerzas del mal. Es importante entender que aunque el Salmo 91 nos habla de esta poderosa protección espiritual, también nos llama a reconocer la realidad del conflicto espiritual. El enemigo no se limita a atacar de manera abierta o directa. Sus ataques son a menudo sutiles, disfrazados de pensamientos destructivos, mentiras disfrazadas de verdad y situaciones que parecen inofensivas, pero que en el fondo buscan alejarnos de nuestra dependencia de Dios. Vivir bajo la sombra del Omnipotente implica ser conscientes de que este conflicto existe y que nuestra seguridad está en la presencia continua de Dios. La protección no es solo para evitar el mal exterior, sino también para librarnos de las tácticas sutiles que el enemigo usa para que dudemos, temamos o pequemos. Una de las estrategias más poderosas que el enemigo utiliza es la acusación constante. A través de pensamientos de culpa, vergüenza y condena, el enemigo intenta alejarnos del amor y la gracia de Dios. Pero el Salmo 91 nos asegura que cuando estamos bajo la sombra del Altísimo, ninguna acusación puede prosperar. El apóstol Pablo nos recuerda en Romanos 8:1 que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La protección de Dios nos cubre no solo de los ataques visibles, sino también de las mentiras que el enemigo intenta plantar en nuestra mente. Cuando habitamos en la sombra de Dios, esas acusaciones no tienen poder, porque estamos cubiertos por su gracia y por la obra redentora de Cristo. La defensa espiritual que encontramos en el Salmo 91 también está relacionada con el poder de la palabra de Dios. En Efesios 6:17 el apóstol Pablo nos habla de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta es nuestra arma en la lucha espiritual. La palabra de Dios es más afilada que cualquier espada de dos filos y es capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Cuando vivimos bajo la sombra del Omnipotente, tenemos acceso a la palabra que nos fortalece, que nos guía y que nos da poder para resistir las artimañas del enemigo. Jesús mismo, cuando fue tentado en el desierto, usó la palabra de Dios como defensa contra los ataques del diablo. Mateo 4:1-11. Al igual que Jesús, debemos empuñar la palabra de Dios en la lucha espiritual, declarando sus promesas sobre nuestras vidas y resistiendo las mentiras del enemigo. La promesa de protección de Dios en el Salmo 91 no es solo una promesa para tiempos de crisis, sino un recordatorio de que debemos vivir en la constante conciencia de su defensa. Esto implica estar alertas, ser conscientes de las trampas que el enemigo coloca a nuestro alrededor y permanecer firmes en la fe, sabiendo que Dios es nuestro protector y nuestra defensa. Vivir bajo la sombra del Omnipotente no significa ser ajenos al ataque, sino confiar plenamente en que, aunque los ataques vengan, no podrán vencernos, porque estamos bajo la protección
del que tiene el control de todo. En el 1 Pedro 5, 8 a 9, se nos exhorta a ser sobrios y velar, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. La defensa espiritual que el Salmo 91 nos ofrece nos prepara para resistir al enemigo, para estar firmes en la fe y para mantener nuestra confianza en el poder de Dios, aun cuando las fuerzas del mal intenten hacer tambalear nuestra fe. Esta defensa no es solo pasiva, sino activa. Resistir al enemigo, mantenerse firme en la fe y vivir bajo la protección constante de la presencia de Dios. Al vivir bajo la sombra del Omnipotente, nos encontramos no solo protegidos, sino también capacitados para enfrentar los ataques del enemigo con valentía y confianza. Esta es una protección que nos fortalece, que nos llena de paz y que nos permite permanecer firmes en nuestra fe, sabiendo que no estamos luchando en nuestras propias fuerzas, ¿sí?, sino en el poder de aquel que es más grande que cualquier adversario. En resumen, el Salmo 91 es una promesa profunda y poderosa de protección espiritual. Nos asegura que cuando habitamos bajo la sombra del Omnipotente, estamos cubiertos no solo de los peligros visibles, sino también de las fuerzas invisibles que buscan destruirnos. Esta es una defensa que no solo nos preserva, sino que también nos capacita para resistir al enemigo, para permanecer firmes en nuestra fe y para vivir en la confianza de que Dios es nuestro protector, nuestra fortaleza y nuestro refugio en todo momento. Al concluir este recorrido por el Salmo 91, es crucial recordar que este pacto no es simplemente una serie de promesas de protección, sino una invitación a vivir una vida transformada por la cercanía de Dios. Vivir bajo la sombra del Omnipotente es mucho más que encontrar refugio en tiempos de crisis. Es una invitación a una nueva forma de ser, una forma de vivir llena de paz, esperanza y seguridad, no por las circunstancias externas, sino por la constante presencia y protección de Dios en nuestras vidas. Este pacto, cuando se entiende y se aplica, cambia nuestra manera de enfrentar el mundo, porque no lo enfrentamos desde la fragilidad humana, sino desde el poder de un Dios que nunca nos abandona. Lo que el Salmo 91 nos revela es que al habitar bajo la sombra del Altísimo, comenzamos a experimentar una transformación profunda. La protección divina no es solo algo que nos rodea, sino algo que nos permea, que cambia nuestra perspectiva y nos da una fuerza sobrenatural para caminar en el propósito de Dios. A medida que entramos en este pacto, no solo nos libramos de los ataques del enemigo, sino que también somos fortalecidos en nuestra fe, renovados en nuestro ser interior y alineados con el propósito eterno de Dios. Este salmo nos invita a comprender que la protección divina no es algo que podamos tomar a la ligera. La promesa de estar bajo la sombra del Omnipotente implica un compromiso de vivir en esa cercanía, de no alejarnos nunca de la fuente de nuestra seguridad. No es una cobertura que podamos reclamar solo en tiempos de necesidad. Es un estado constante de dependencia y confianza en el Señor. Esta es la clave para experimentar todo lo que el Salmo 91 promete. Una vida de paz, de descanso y de certeza, sabiendo que no estamos solos y que nada ni nadie puede separarnos del amor de Dios. El verdadero poder del Salmo 91 radica en cómo cambia la manera en que vivimos. Nos invita a vivir con una seguridad que no depende de lo que sucede en el exterior, sino de lo que Dios ha hecho por nosotros. Nos recuerda que aunque el mal puede acechar a nuestro alrededor, en Él siempre encontraremos un refugio seguro,
un lugar donde nuestra alma puede descansar y un espacio donde podemos encontrar la fuerza para seguir adelante. Este pacto no es solo una salvaguarda de nuestros cuerpos, sino también una protección para nuestras mentes, nuestros corazones y nuestras emociones. Nos libera de la ansiedad, del temor y de la desesperación y nos ofrece la paz que sobrepasa todo entendimiento. Finalmente, vivir bajo el pacto del Salmo 91 es un recordatorio constante de que la vida cristiana no es una vida aislada de dificultades, sino una vida vivida en el poder de un Dios que ya ha vencido al mal. No necesitamos vivir con temor ni incertidumbre, porque sabemos que estamos bajo la protección de aquel que tiene todo poder. Este pacto nos invita a caminar con valentía, a vivir con propósito y a confiar en que en todo momento Dios es nuestro refugio, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio. Así que al salir de este estudio del Salmo 91, recuerda que este pacto no es solo una serie de palabras, sino una realidad que se debe vivir. Al habitar bajo la sombra del Omnipotente, encontramos una vida llena de propósito, de paz y de protección. Y es en esa vida, bajo la cobertura de su presencia, donde verdaderamente experimentamos lo que significa vivir en la victoria que Cristo ya ganó para nosotros.